dice, la vida está llena de citas importantes. Déjenme les cuento uno. Hace ya algunos añitos yo andaba cortejando a una chica, ¿sí? Yo ya sabía que me gustaba, y yo ya había estado orando para que el Señor la reservara para mí. Andaba yo tratando de averiguar, de investigar si de alguna manera sería correspondido. No quería tirar mis semillas en tierra estéril, ¿verdad? Y bueno, ya había yo mandado por ahí un regalito, ya me había hecho presente con una notita, pero ya había pasado más o menos 2 o 3 veces de eso, y no me atrevía yo a dar el siguiente paso, ¿sí? Le estaba yo huyendo a la cita, a esa cita que sabía que tarde o temprano tenía que llegar. Entonces yo supe que esta chica tenía planeado para el mes de diciembre hacer un viaje a su casa. Y bueno, no hay problema, va a ir a su casa y regresará a principios de año y la vuelvo a ver. Pero una mujer que nos conocía a los dos, y que yo sospecho, que ella sospechaba, que ambos sospechábamos, que andábamos detrás el uno del otro, tuvo la sabiduría de decirme así nada más a la pasadita, un día que estaba yo ahí con ella desayunando. Esta mujer dijo: oye, Armando, ¿ya sabes que Adri se va a ir? Digo, sí, de hecho yo la voy a llevar a la central de autobuses. Dice: ah, qué bien, pero sí sabes a qué va. Digo, pues sí, va a ver a su familia, pues de allá de Rosita es. Dice: sí, pero tú no sabes a qué otra cosa va a ir, ¿verdad? Digo, ¿cómo? ¿A qué otra cosa va a ir? Y entonces aquella mujer dijo: allá en Rosita hay un chico que la está esperando y que le va a declarar todo su amor. Y yo dije: a ver. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, Adriana va a ir porque allá hay un chico que la está esperando y que la quiere mucho. Cuando yo oí esa información, entonces cambió todos los planes y todo el itinerario, ¿sí? Por principio de cuentas, exigí que fuera yo el chofer de Adriana para llevarla, que no fuera nadie más con nosotros. Y ese día me las ingenié para lograr que nos fuéramos mucho antes de lo que era la salida del camión. No recuerdo, creo que salía después del mediodía. Yo le dije: ¿por qué no nos vamos antes? Porque tengo que ir a hacer un mandado. Entonces, cuando íbamos ahí por la avenida, por la 57, no sé cómo se llama esta calle, que es la calle que está después de donde pagas la luz, donde está Comisión, la calle que está después, donde está el cielo rojo, esa es la calle Monterrey. Bueno, allí antes, o no sé si exista todavía, había una papelería llamada Clip. ¿Todavía está allí? Sí. Bueno, esa papelería es testigo. Y entonces yo iba manejando, yo era su chofer, veníamos platicando de pura superficialidad, ¿verdad? Cuando ahí en la calle Monterrey dije: ahora o nunca. ¿Llegó qué? Llegó la cita, esa cita que a veces no queremos que llegue y que le damos vueltas. Llegó, le dije: ¿sabes qué? Tenemos tiempo, déjame, doblo aquí, tengo que ir a Clip a hacer un mandado. No tenía nada que hacer en Clip, ¿verdad? Cuando llegamos ahí a Clip, obviamente enfrente de Clip está el parquecito, está la plaza de San Juan, se llama la plaza de San Juan. Bendito Dios que esa plaza está muy bonita, pero siempre está vacía, nadie le hace caso, ¿sí? Es para enamorados. Entonces, y a pleno mediodía, entonces ahí yo nada más me estaciono, y entonces
Y entonces dice Adriana, ¿no? Bueno, ya se estacionó el muchacho y ya que se baje, ¿no? Para ir a Clip. Y entonces, hermanos, en vez de girar a la izquierda para abrir la puerta, para ir a la papelería, yo giro hacia la derecha y le clavo la mirada. Y el resto es historia. ¿Sí? Lo que pasó después, eso ya no lo voy a contar. Ahora, déjenme decirles algo. Lo que me dijo aquella mujer era mentira. Era mentira. No había ningún chico esperándola. Nadie se le iba a declarar. Pero yo creo que la mujer está usada por Dios para empujarme. Yo creo que veía que sí hacíamos clip, pero ella decía, si no lo animamos, nunca se va a animar. Así que fui prácticamente tirado al matadero, ¿no? Pero gracias a Dios tuvo buen resultado. Esa es una de las tantas citas de las que no puedes escapar en la vida, ¿sí? Tarde o temprano te va a llegar. La siguiente que recuerdo así, la tengo bien fresca, es el día que fui a hablar con mi suegro, ¿sí? Y allí hubo un problema. ¿Saben por qué? Porque yo hice las cosas al revés. Cuando yo fui a hablar con mi suegro por primera vez, solo fui a decirle que ya era mi novia y que me quería casar con ella. O sea, no fui a pedirle permiso. Pero también para tener esa plática anduve como los sopilotes, rondando, planeando, volando, pero nunca quería aterrizar la fecha. La vida está llena de citas que son importantes, que son inevitables. Todos tenemos una cita. ¿Con quién también? Bueno, con Dios, pero también hay otro personaje ahí que nos está esperando y que se llama la muerte. Esa va a llegar también un día. Esa es una cita inevitable, o la muerte de algún familiar, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros decimos a veces, ay, que el tiempo no corra? Que el tiempo no corra, porque sabemos que tarde o temprano tendremos que despedir a papá o a mamá, o tendríamos que despedir a un cónyuge. Dios no lo quiera, imagínate despedir a un hijo, qué dolor tan grande. Pero así está llena la vida de citas. Igualmente, la vida cristiana está llena de citas importantes. ¿Cuáles son las citas importantes en la vida cristiana? Puedo pensar en el día en que te encuentras con Cristo por vez primera. ¿Cuánta gente no le da vueltas y vueltas y vueltas? Escuchan el mensaje de salvación no una ni dos, sino hasta 6 o 7 veces, y no quieren tomar la decisión, no quieren decidirse. ¿Cuántos también le huyen al bautizo y dicen, después, pastor, cuando sea más limpio, cuando ya tenga más tiempo, cuando conozca más de la palabra, cuando ya sea buena persona? ¿Saben cuándo llegará ese día? Nunca. La vida cristiana, al igual que la vida, está llena de citas importantes. Y hermanos, cuando estamos ante una gran cita que anticipa una gran victoria en nuestra vida cristiana, quiero recordarles que vamos a enfrentar oposición de parte del enemigo. Nosotros estamos ahorita en el previo a una gran cita. Cita, por ejemplo, que Aliana ya pasó y que Elliot ya pasó. Hacer un viaje misionero es una gran cita también. Es importante. Y estas citas anticipan grandes victorias para el reino de Dios, para los perdidos a los que vamos a ver, para nuestras propias vidas, para nuestra familia y para la iglesia. Para mucha gente representa victoria. Por lo tanto, ¿sabes quién no está dispuesto a regalar la victoria sin antes dar pelea? ¿Quién crees? El enemigo de nuestras almas. Satanás no está dispuesto a regalarte la victoria tan fácilmente. Él va a buscar poner oposición. Y bueno, por experiencia propia y por lo que dice la Biblia,
yo puedo compartirles que la oposición se presentará antes de la cita, durante la cita y después de la cita. En 3 tiempos Satanás va a estar tratando de molestar, tratando de derrumbar, tratando de evitar una gran victoria. Los que están aquí y que van a hacer el viaje, y por ejemplo Aliana o Elliot que ya hicieron uno, no me dejarán mentir, o la misma Ana que a principios de año viajó a España. Antes de la cita se presentan situaciones que no teníamos previstas. En el entorno familiar, en el entorno de la iglesia y en nuestra propia vida, empieza a haber situaciones que no teníamos contempladas. Por ejemplo, los que van a viajar, ¿qué creen que empieza a suceder? Empieza a entrar temor, empiezan a entrar dudas, empieza a entrar preocupación. En el entorno familiar, quizás empieza a haber más pleitos entre los miembros de la familia. Empiezan a portarse mal. Los papás empiezan a amenazar con: si sigues portándote mal, no vas a ir al viaje misionero. ¿Sí o no? Con esa se la sacan luego los papás. Es la primerita. Es la primerita que sacan. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde crees que viene? ¿Crees que viene de Dios? Es el enemigo el que está allí, tratando de evitar esa gran victoria. Y a veces usará a los padres, a veces pondrá esas inquietudes en los hijos, y yo puedo ver que esto mismo experimentó también el Señor Jesús. Busca Mateo 26, antes de su gran cita. ¿Cuál fue la gran cita de Jesús en su ministerio? La cruz. La cruz era la misión principal de Jesucristo. Y antes de llegar a la cruz, hubo una gran lucha, una gran batalla. ¿Qué representaba esa cruz, hermanos? En términos espirituales, representaba la más grande victoria de todos los tiempos. Satanás sabía que si Jesús iba a la cruz, entonces tendría o sufriría una gran derrota, aunque él creía al principio que esa sería su gran victoria. Pero Jesús, que sí sabía lo que iba a suceder, allí en Mateo 26 vemos que él se aparta y se va a un lugar llamado Getsemaní. Este era un lugar que para Jesús era muy familiar, muy representativo. Dice que este era un lugar al cual Jesús solía ir para orar. Era un valle lleno de muchas uvas, era un viñedo a las afueras de Jerusalén. Después de que la ciudad que estaba amurallada, a un costado estaba este jardín de Getsemaní con muchos árboles, un hermoso huerto y con muchas vides. Entonces a Jesús le gustaba este lugar para apartarse allí a orar, y porque también, como tenía muchos árboles, era un lugar donde él podía esconderse y no ser molestado. Así que Jesús fue al lugar acostumbrado. Pero en esta ocasión vemos que Jesús empieza a experimentar la batalla, la oposición del enemigo antes de la gran cita, antes de la cruz. ¿Dónde vemos la batalla? Dice en el verso 37, entonces Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, y les dijo a sus discípulos: mi alma está muy, muy triste hasta la muerte. Luego en el verso 39 Jesús se aparta y le dice en privado a su Padre Celestial. Lo voy a parafrasear porque a veces cuando lo leemos literal de la Biblia no captamos lo que Jesús está sintiendo. Lo que Jesús le dice a su Padre en el verso 39 es algo parecido a esto: papá, tengo miedo, tengo mucho miedo.
¿Habrá alguna otra manera de rescatar a la humanidad? ¿Habrá alguna otra forma de hacer que los seres humanos otra vez estén cerca de ti y de mí sin tener que pasar por la cruz? Papá, tengo miedo. La cruz es horrible. Casi puedo sentir ya los clavos, puedo sentir el dolor. ¿Habrá otra forma? ¿Habrá un plan B que tengas por allí? Jesús está siendo sincero con su Padre y le está expresando su temor, le está expresando también su angustia, le está expresando su tristeza. Pero, ¿sabes qué pasa allí? La oración no termina nada más expresando eso, sino que al final le dice: pero papá, que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieres. Cuando Jesús cede toda la autoridad al Padre, dice que entonces un ángel descendió del cielo y le fortaleció, le consoló, le dio las fuerzas que iba a necesitar para soportar el dolor de la cruz. Eso no quiere decir que no le haya dolido, pero Jesús pudo sobreponerse al dolor físico por el amor que el Padre le estaba manifestando. Chicos, familias, iglesia, el enemigo va a venir y va a querer arruinar nuestra victoria desde antes de que vayamos a la cita. ¿Cómo? Algunos van a decir: ¿sabes qué, hijo? Ni pienses, ni te hagas ilusiones, no hay dinero para que vayas. Y ya, pum, se acabó y ganó el diablo ya ahí. Así de rápido y así de fácil. A otros todavía tenemos, hoy son 12:30, todavía faltan como 12 horas, un poquito más de 12 horas para treparnos en la ven. Y todavía en estas 12 horas, créanme que el diablo va a andar allí diciéndole a los papás: está muy chiquito, muy chiquita, no la dejes ir, no, que no vaya mejor. Es tu bebé, es tu bebita. ¿Ya viste las noticias? Qué peligrosas están las carreteras. Ellos van a pasar ahí por el estado de Jalisco, van a estar muy cerca de Guanajuato. El pastor no se ve que les vaya a echar mucho ojo, ni Luis. Créeme que todavía estas 12 horitas va a haber esa presión, esa oposición. El enemigo no quiere que alcancemos la victoria y él va a procurar antes evitarla infundiendo temor. ¿Cómo se le gana el temor, hermanos? Lo contrario al temor en los valores bíblicos, en los valores del reino de Dios, es el amor. ¿Cómo Jesús logró vencer ese temor que le daba a ir a la cruz ahí en Getsemaní? Fue con el amor que el Padre le manifestó. Alguien busque Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, y léame el versículo 18. ¿Quién dice yo? ¿Quién lo tiene? Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera, ¿cuántos temores? El temor. Dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Todo temor. Así que cuando el temor venga a preocuparte, a angustiarte, cuando como mamá digas: ay, pero es que es mi hijo, es mi hija, ¿qué le va a pasar? Nunca nos hemos separado. Al viaje más largo que había ido fue aquí a Laredo y nomás estaba 2 horas. O fue aquí a Acuña, que nada más está 1 hora. O acompañó a la iglesia cuando fue en Villa Unión, pero ese estaba a 1 hora y 15 minutos. Pero Lagos de Moreno, ¿dónde está eso? ¿A cuántas horas va a irse mi pollito, mi pollita de mí? Son 11 horas.
y son 7 días los que nos vamos a separar de la familia. Y cuando el temor llegue, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir de rodillas como Jesús. Tienes que ir a tu huerto de Getsemaní y decirle: Señor, aunque tengo temor, quiero que tu perfecto amor me envuelva, me cubra, me fortalezca. No quiero que el temor evite la victoria que tú le vas a dar a mi hijo, a mi hija, que le vas a dar a nuestra familia con su testimonio y que le vas a dar a nuestra iglesia, que le vas a dar a tu reino. Así que ya lo sabes, hermano, el diablo va a atacar antes tratando de sembrar temor. Por lo tanto, tú le ganas al diablo fortaleciéndote en el amor de Dios. Por eso este sermón no solo es para los que vamos, también es para los que se quedan, porque los que se quedan también experimentan todas estas luchas. Ahora, supongamos que logramos vencer a Satanás en el ataque previo. Ya estamos ahí en la ven, ya es lunes, ya empieza el viaje misionero. ¿Crees que el diablo quedará de brazos cruzados diciendo: chispas, ya me ganaron, ya me retiro? No, el diablo va a decir: ok, han ganado esta batalla, pero todavía no me ganan la guerra. Y entonces el diablo va a procurar también atacar, ¿cuándo? Durante el viaje, durante el proceso de la victoria. ¿Cómo va a atacar? Ya le falló el temor, entonces ahora va a tratar de atacar con desobediencia. Vamos al pasaje que se encuentra en segundo libro de Samuel, capítulo 11. En el primer verso, allí aparece la razón de esta gran derrota en el pueblo de Israel y personalmente en la vida del rey David. Segundo de Samuel, capítulo 11, verso 1. Léelo ahí en tu Biblia en voz baja, y ahí en el verso 1, allí está la razón de la caída, la razón de la derrota. ¿Ya lo encontraste? ¿Cuál fue la razón de la derrota? ¿Quién se anima a dar una respuesta? ¿Era tiempo de qué dice allí? Tiempo de guerra, ¿no? Y se acostumbraba que en el tiempo de guerra los ejércitos fueran encabezados por su rey. ¿Ya viste dónde está el problema aquí? El rey de Israel decidió quedarse en casa, decidió romper la costumbre, decidió desobedecer. Él dijo: que vayan mis ejércitos y yo me quedo. Como lo he dicho en otros sermones, cuando toco este pasaje, quizás no habría habido tanto problema si David hubiera dicho: yo me quedo y estaré allí en el templo durante todo el tiempo que dure la campaña militar, voy a estar orando delante del arca de Dios, intercediendo por mis ejércitos. Pero no solo decidió no ir, desobedeciendo a la costumbre, sino que aparte decidió ni siquiera visitar el templo. ¿En dónde se quedó? Se quedó en el palacio, y dice que estando en el palacio decidió tomarse un tiempo de ocio, estar de ocioso, estar descansando. Dentro del palacio ni siquiera se ocupó, sino que se fue a la terraza, a los balcones, a descansar, a disfrutar de la vida, a no hacer nada. Qué peligrosos son los tiempos de ocio cuando no sabemos administrarlos correctamente, y cuando alguien te pregunta: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y tú dices: pues nada, a ver qué se nos ocurre. Ese nada, a ver qué se nos ocurre, cuidado, porque si no tienes nada planeado y no es nada espiritual ni edificante, el diablo lo va a reemplazar
por algunas ideas que él sí tiene. ¿Y cuál fue la idea que le metió el diablo? Vete a pasear ahí un rato, disfruta del balcón, contempla la hermosa vista de tu reino, descansa. No tienes por qué encabezar tú todas las batallas. Tú eres muy importante, eres muy valioso como rey. Tu vida debe ser conservada, quédate aquí. Pero es que el diablo ya tenía un as bajo la manga. Más que un as, era una Betsabé, ¿sí? Y el diablo combinó, acomodó, hizo el horario para que ambos personajes coincidieran a la misma hora en que David andaba de ocioso en el balcón y a la misma hora en que a Betsabé se le ocurrió irse a bañarse públicamente. El resto también es historia, ya sabemos todo lo que sucedió. Muchachos, si ustedes logran vencer al diablo antes, subiéndose al Abén y yendo al viaje, no olviden que aún durante el viaje los ataques continuarán. Y allí va a haber situaciones que tendremos que enfrentar, donde Satanás te va a poner a ti hoy, quizás, Isaac, ¿sabes qué? Hoy levántate de mal humor, hoy dile que no a Luis, dile que no al pastor, dile que no a todos, sé un rebelde. Si todo el grupo va a ir a servir a tal lado, tú diles que no, que tú no vas, hazte el enfermo. Y si Isaac no logra vencer esa oposición en ese momento, entonces Isaac, como el rey David, van a tropezar. Y esa victoria que Dios tiene reservada para Isaac se verá estropeada, se verá interrumpida, se verá obstaculizada. Y entonces Isaac va a acarrear para sí mismo, como David, vergüenza, pecado, por causa de su desobediencia. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para vencer a la desobediencia, que es la segunda trampa que el enemigo querrá poner? La primera es el temor y la segunda es la desobediencia. ¿Cómo se vence la desobediencia? Muy fácil, quitándole la des y ya. Con eso, quítele el des y le queda obediencia. Así que no batalles, Isaac. Si ya estás acostumbrado a trabajar militarmente, entonces haz de cuenta que no saliste de vacaciones ni a un viaje misionero, que sigues en la escuela y a todo te nos cuadras y nos vas a decir: sí, señor. Isaac, te tocan los platos. Sí, señor. Isaac, tienes que repartir folletos. Sí, señor. Joca, ya duérmete. Sí, señor. ¿Sí? Chicos, apaguen el celular. Sí, señor. O entreguen el celular. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Qué pasa con los que quedan en casa? Con los papás, con la iglesia. ¿Cómo tú nos puedes apoyar desde aquí a los que estamos allá? Es lo mismo. Dios te invita a que ores y a que intercedas, y tú también puedes ser desobediente como David y eludir o tratar de evitar que estás en tiempo de guerra y decir: bueno, yo no fui, los que fueron son ellos, que los que oren sean ellos. Tú desde acá, hermano, puedes jugar un rol muy importante si cada vez que nos recuerdas doblas tus rodillas y oras por nosotros. Si le apagas un ratito a la telenovela y dices: en vez de ver la novela, voy a dedicar este tiempo para orar por el grupo. Tercera, vamos a suponer que ya es lunes 22, ya se acabó el viaje, ya logramos vencer a Satanás antes y logramos vencer a Satanás durante, pero ¿sabes dónde más va a atacar? ¿Dónde? Después del viaje. ¿Cuál es la trampa que Satanás pone después de las grandes victorias? Vamos a la historia del rey Usías, y esa se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 26. Este fue un rey de esos que la Biblia menciona, inició haciendo todo de una manera perfecta.
perfecta. Muy, muy bien empezó su reinado. Dice el verso 4 del capítulo 26 de segundo de Crónicas: y Uzías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y durante estos días que buscó a Jehová, el Señor le prosperó. Y desde el versículo 6 en adelante se nos narran las victorias del rey Uzías y todo lo que él hizo para que el reino fuera prosperado. Hasta el versículo 15 tú puedes leer que este hombre hizo inventos, hizo armas, perfeccionó a los ejércitos, declaró guerras a muchos otros reinos y a todos ellos los venció. ¿Por qué? Porque durante la victoria buscó a Dios y fue persistente en buscarle, y por eso Dios lo prosperó. Pero ¿sabes qué pasó? Después de que acabó ese tiempo de guerra, cuando él ya era poderoso, dice el verso 15, cuando su fama ya se había extendido hasta lo lejos, cuando ya estaba en paz porque había conquistado y ganado a todos sus enemigos, dice el verso 16, que cuando él ya se sintió fuerte y poderoso, entonces cayó en la trampa del enemigo. La tercera trampa, la que el diablo va a usar después de la victoria, se llama orgullo, se llama soberbia. ¿Cuántas veces no ha pasado que a veces Dios nos permite disfrutar de una gran victoria en lo espiritual, y en vez de digerirla de una manera humilde, la digerimos de la manera equivocada? Y entonces, a grandes victorias, mayor humildad. Si nosotros invertimos este axioma y a mayores o a más grandes victorias le ponemos más orgullo, entonces vendrá la caída. ¿Cuántas veces, les digo, hemos experimentado esas victorias y en vez de digerirlas de una manera que exalte a Dios, que agrade a Dios, centramos la atención en nosotros mismos? Y venimos y le decimos a la iglesia: ¿saben que el Señor me permitió hacer grandes cosas? Fui el que más almas ganó. Oré por un enfermo y se levantó. Y le doy toda la honra a mí mismo por mi oración que hice. Y vienen otros a saludarlo que no fueron quizás a ese viaje y dicen: espérame, tú ya no eres de mi nivel, porque yo ya subí de categoría, yo ya estoy en otro nivel. ¿Sí? Así que a partir de ahora tú tienes que dirigirte a mí de otra forma, porque yo ya elevé el nivel. No se trata de esto, hermanos. El rey Uzías dejó a Dios de lado, dejó la humildad con la que buscó a Dios al principio y que le permitió las grandes victorias, y dice que cuando se sintió poderoso, él se atribuyó todas esas victorias por su sabiduría, por su fuerza, por su inteligencia, y entonces allí vino su ruina. Este rey terminó sus días leproso, separado de la casa de Dios, separado del palacio. Es más, cuando lo enterraron en otro lugarcito porque murió leproso. Murió leproso. El orgullo es como una lepra y va a alejar a las personas de tu vida. ¿Qué tenemos que hacer, chicos, iglesia, cuando el Señor nos permite grandes victorias? Tenemos que saberlas filtrar por el filtro llamado humildad. Y la Biblia tiene muy buenos consejos allí. Busque a alguien Filipenses capítulo 2. Verso 3 y verso 4. Yo creo más claro no lo puede decir el apóstol Pablo.
Y este es un buen texto para nosotros, para irlo reflexionando, para cuando estemos de vuelta. Y para todos aquellos a quienes Dios les permite disfrutar de grandes victorias en lo espiritual. Dice así: no hagan nada por contienda o para su propio interés, por egoísmo. No hagan nada por orgullo, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimen cada uno a los demás como si fueran superiores a ustedes mismos. No mire cada uno por lo suyo propio, miren por aquello que resulte en beneficio también de los demás. ¿Está claro o no está claro? No vayas a un viaje misionero para vanagloriarte, no vayas por razones egoístas. Ve para beneficiar a otros, para bendecir a otros, para darle honor a otros. Que nuestras palabras sean: hermanos, si no hubiera sido por ustedes, si no hubiera sido por sus oraciones, si no hubieran sido por sus ofrendas, yo no podría haber ido a ese viaje. Toda la honra para nuestro Dios. Y yo con humildad dar mi testimonio de cómo Dios se movió y cómo Dios bendijo vidas. Romanos 12:3, vale la pena también tenerlo presente en estas situaciones. Y también es Pablo el que habla y dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Estimen a los demás como superiores. No tengas un concepto más alto de ti que el que debes tener. Todo esto que vamos a hacer es un trabajo en equipo, y así me gustaría que pudiéramos recibirlo. Mira, hay una historia en la Biblia donde sucedió, no era un viaje misionero, pero lo podemos aplicar. Esa historia se encuentra en 1 de Samuel 30. Resulta que David y su ejército fueron saqueados por una banda. Les robaron las mujeres, les robaron los hijos, les robaron dinero, posesiones. Cuando David y su ejército regresaron a su campamento y vieron que estaba saqueado, que no estaban sus esposas, que no estaban sus hijos, dice que empezaron a llorar. Verso 4, 1 de Samuel 34. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron tanto hasta que ya no le quedaron fuerzas para seguir llorando. ¿Has llorado así alguna vez? Que lloras tan fuerte y lloras por tanto tiempo que de repente te quedas sin fuerzas y ya no puedes llorar. Es una angustia terrible. Resulta que entonces David reúne al ejército y les dice, después de consultar a Dios: Dios, necesito ir tras estos merodeadores, por estos ladrones, ¿me vas a regresar lo que he perdido? Y Dios le dice: ve tras ellos, yo estoy contigo. Entonces David organiza a su ejército y salen en pos de aquellos bandidos. Pero en el camino dice que 200 hombres se cansaron. Dice el verso 10, desde el verso 9: partió David con 600 hombres y llegaron hasta el torrente de Besor, donde algunos se quedaron, ya no pudieron más. Entonces David siguió adelante con la persecución. ¿Con cuántos? Con 400, porque atrás en el torrente se habían quedado 200 hombres cansados. A estos hombres los dejaron guardando el equipaje, las pocas pertenencias que tenían. Les dijeron: bueno, ya que ustedes no van, quédense custodiando lo poquito que nos quede y nosotros seguimos adelante con la persecución. Al final de la historia dice que David alcanzó a estos bandidos, logró recuperar todo y regresó con las esposas, con los hijos, con las pertenencias, todos bien contentos porque habían logrado recuperar el botín.
Cuando venían de regreso, dice el verso 21, y vino David a los 200 hombres que se habían quedado en el torrente de Besor porque estaban cansados y ya no habían podido seguir a David. Y ellos salieron, esos 200 hombres, cuando vieron a David venir de vuelta, salieron a recibirlos y salieron contentos. Y a David le dio mucho gusto ver a esos 200, los saludó con paz. Pero entre los 400 que venían con él, dice que habían algunos hombres malos y perversos. Y estos le dijeron a David lo siguiente, escuchen lo que dicen: estos 200 no fueron con nosotros, ellos no lucharon con nosotros, no pelearon con nosotros, por lo tanto no les daremos del botín que hemos quitado. Devuélveles a cada uno a su mujer y a sus hijos, que los tomen y que se vayan, pero no les vamos a dar nada del tesoro de los bienes que hemos recuperado. ¿Era justo o era injusto? Algunos dirán, los que fuimos al viaje fuimos nosotros, los que hicimos las oraciones en Lagos fuimos nosotros, los que repartimos los folletos fuimos nosotros, los que nos cansamos fuimos nosotros. ¿Por qué tenemos que ir y decirle gracias a la bola de flojos que se quedaron allá en Piedras Negras sin hacer nada? La victoria es solo nuestra. Prácticamente eso es lo que estaban diciendo esos hombres malvados. ¿Cómo le pareció esto a David? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue su respuesta? No hagan eso, mis hermanos. De lo que Jehová nos ha dado, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a estos merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así también debe ser la parte de que se queda cuidando las pertenencias. Cada uno recibirá una parte igual. La honra, el crédito por la victoria va por partes iguales. Tanta importancia tienen los que van como los que se quedan, porque los que se quedan son los que están enviando. Por lo tanto, me gustaría que a nuestro regreso los que venimos no vengan flotando en la nube, ¿verdad? Así con la aureola y muy celestiales y espirituales, y menosprecien a los que quedaron acá, porque todos como iglesia merecemos el crédito por la victoria. No dejemos que el diablo con el orgullo empañe el después de la victoria. Para cada trampa del enemigo nosotros tenemos una solución, un antídoto. Si el diablo trae temor antes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Refugiarnos en dónde? En el amor. El amor echará fuera todo temor. Si el diablo viene durante el viaje a tratar de poner desobediencia, ¿a dónde tenemos que ir? A la obediencia. Tenemos que quitar el para quedarnos con lo que importa. Y si el diablo viene después del viaje y quiere sembrar orgullo en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que la humildad de Cristo venga a nuestra vida y repartir el botín por partes iguales. Estas son enseñanzas, hermanos, antes de las grandes citas que anticipan grandes victorias. Como iglesia estamos a punto de ver una gran victoria. Acompáñanos en el camino. Y te digo algo ya para terminar. En Lucas 4:13 hay un pasaje que siempre me ha inquietado. Ningún otro evangelista lo menciona. Solo Lucas, cuando narra esta historia, agrega el versículo 13. Este pasaje narra la historia del versículo 1 al 13 de la tentación de Jesús en el desierto cuando iba a iniciar el ministerio. También ahí era una cita con una grande victoria y también vino oposición
¿Verdad que sí? De todos los escritores evangélicos, el único que agrega el versículo 13 es Lucas. ¿Qué dice el verso 13? Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de Jesús y lo dejó en paz por el resto de su ministerio. ¿Así dice? ¿No? Y se apartó de Jesús solo por un tiempo. ¿Sabes por qué? Porque terminando esta cita con esta gran victoria, vendrá otra. Vendrá otra cita y vendrá otra y otra. La vida cristiana está llena de citas importantes, citas inevitables, como las que mencioné que había en la vida. Y el diablo no nos va a dejar en paz nunca hasta que lleguemos al cielo. En cada cita el diablo va a tratar siempre de atacar antes, durante y después. Pero no te preocupes, no tengas miedo, no seas desobediente, no te llenes de orgullo. Para todo hay antídoto provisto por el Señor Jesús. Quiero que oremos y cerremos filas esta mañana.